¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos a otra semana de Fuera de Rutina aquí en Somos Salta Jujuy. Como siempre, como lo hemos hecho todas las semanas durante todo el año, vamos a estar planteando un tema importante hoy con la variedad de los temas que hemos tratado acá, pero siempre con cuestiones de interés para todos. Y en este caso va a estar con nosotros aquí en esta noche en Fuera de Rutina. Recordemos que estamos saliendo, como siempre, en nuestro horario habitual, los lunes por la noche a las 11, pero ahora también hemos ampliado el horario en una repetición más los jueves a las 10 de la noche para aquel que se suma también en este día que hemos sumado ahora a partir del pasado mes de noviembre. Bueno, ahora se ha presentado hace muy poquitos días en la ciudad de Salta el informe anual que siempre lo hace desde hace 10 años el Observatorio de Violencia contra la Mujer. Allí se retrata, se suman en estadísticas todos los detalles de lo que han sido, lamentablemente, las mujeres que han muerto en femicidios en este año, muertes violentas también, pero también otro tipo de acciones que se han ido realizando, algunas en modo preventivo, por supuesto, para tratar de erradicar este mal que tiene la sociedad en Salta, y en todo el país y en todo el mundo, lógicamente, pero que se han ido detallando en un informe que se presenta anualmente y que no es menos importante abordarlo porque es algo que comprende a toda la sociedad, a pesar de que se habla solamente de la violencia contra la mujer en este caso, pero que comprende a todos. Bueno, para todo esto, para detallar un poco de qué se trata el trabajo que viene haciendo el observatorio, que como decíamos está cumpliendo 10 años que está trabajando en esta tarea, va a estar con nosotros en el programa de hoy la doctora Pilar González Sastre, que va a desmenuzar un poquito todos esos datos que se han ido presentando y que se han ido recabando hasta que se ha presentado el informe. Por supuesto que falta algunas semanas para terminar el año, pero lo que se ha marcado hasta el momento y entender un poquito de qué es lo que se está trabajando desde ese organismo. Presentación del programa y venimos para charlar con ella aquí en nuestro programa. Muy bien, estamos para empezar, pero recuerden siempre que nosotros aquí en Fuera de Rutina tomamos Aguara, que siempre nos acompaña como cada semana. Un saludo grande para todos ellos y gracias por acompañarnos en este ciclo de Fuera de Rutina. Muy bien, y ahora sí, doctora Pilar González Sastre, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, gracias por este espacio. Como siempre decimos, desde el observatorio es importante, como bien vos lo dijiste, ¿no? También al principio, hablar de la problemática, entender que es algo que realmente como sociedad nos afecta. Hay una cuestión social muy fuerte también en hablar que es una moda, una ideología, y cuando ves los números y cuando ves la realidad que tienen muchas personas que atraviesan esta violencia, te das cuenta que no es una cuestión estrictamente de moda. Lo que pasa es que sí, es una problemática reciente. ¿Por qué? Porque es una problemática que hace pocos años está en vigencia en el derecho internacional, como pueden ser comparados con otras, ¿no? Pero no deja de ser importante, no deja de ser un flagelo que hoy tiene la provincia de Salta especialmente. No dejamos de estar entre las 5 provincias con más índices de violencia, ¿no? Por algo también Naciones Unidas, a través de las distintas iniciativas, pone foco en Jujuy, en Salta, en Formosa, porque son las provincias más lamentablemente agobiadas por este problema, ¿no? ¿Y qué datos se destacan en el informe que presentaron la semana pasada? Nosotras principalmente hicimos como una evolución de estos 10 años, ¿no? Sí. Tratamos de hacer como un informe diferente, porque lo que era 2024 se cumplían con los 10 años de emergencia social en materia de violencia de género en la provincia. Entonces decir, a ver, ¿qué se hizo? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿No? Claro. Principalmente hablar de que tenemos... siempre hay que hablar de lo positivo y de lo que nos falta. ¿El Estado está en deuda con la problemática? Sí. ¿Por qué? Porque la demanda se incrementó muchísimo estos últimos 10 años y comparado la demanda con la oferta, claramente estamos en desventaja, ¿no? Vale. Pero no debemos desconocer que tenemos juzgados especializados, fiscalías, que hay una Secretaría de la Mujer, que podemos decir que se jerarquizó en cierta manera la problemática, porque si vos tenés un organismo especializado, también hablás que hay una política pública especial. ¿Qué hay que mejorar? Porque por ahí escuchan y dicen, bueno, pero yo voy, demora mi causa y no me asesoraron bien, y bueno, un montón de déficit
que tenemos como provincia, pero está, ¿no? Claro. Que es lo que decimos. Por mejorar un montón. Por ejemplo, la articulación entre los organismos es muy importante. Nosotras propusimos también hablar de un sistema integrado, ¿no? Que haya como que todos los organismos de los dos poderes del Estado que abarcan la problemática, como ser el Poder Judicial, el Ministerio Público también obviamente, y el Ejecutivo, podamos tener algún sistema de datos que sea más ágil y que estemos un poco más... que nos adelantemos a la problemática, ¿no? Que si no siempre estamos como mirando qué denunció, a dónde fue, qué organismo intervino, como tarde, digamos. Claro, siempre con los hechos consumados, lamentablemente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y cuando ustedes en el informe hablan de dos temas, Sí. De femicidio y de muerte violenta. Exacto. ¿Cuál es la diferencia en los conceptos que se aplican? Bueno, buenísima la pregunta, ¿por qué? Porque hay como una tendencia también a hablar de la totalidad de femicidios, ¿no? Nosotras hablamos que cerramos este año con una totalidad, no cerramos, sino hasta septiembre, Claro. que es la contabilización que puede hacerse desde el observatorio. ¿Por qué? Porque nosotras tomamos datos de organismos oficiales, que Exacto. es Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial. O Claro. sea, esa es nuestra fuente principal. Obviamente que muchas veces alertamos de una situación por los medios periodísticos, pero la evolución de la causa es fuente oficial. Ahora, muertes violentas es cuando tiene algún tipo de característica que podría llevar a hablar de un femicidio, ¿sí? Por ejemplo, incluso en muertes violentas nosotras ponemos los suicidios. Si esa mujer se suicidó en un marco de violencia de género porque había denuncia, Claro. porque el entorno, incluso la misma Fiscalía especializada en la provincia lo toma el caso e investiga. La UFEM. ¿no? La UFEM, para conocer cuáles fueron las circunstancias. Ahora, eso es una evolución que tiene el dato. Cuando nosotras comenzábamos, o sea, cuando comenzaba el observatorio se reflejaba de una manera. Posteriormente surge el protocolo UFEM, que es específico para el estudio de femicidios, y el observatorio en el 2020 saca un protocolo que lo que buscaba era, con esta mirada interdisciplinaria, no solo desde el derecho, sino también de la sociología y de la antropología y de la psicología, poder decir, bueno, estas causas, si bien no están caratuladas por la justicia como femicidio, porque el femicidio es un delito que está tipificado por el 80, entonces, inciso 11, entonces ahí vos lo tenés tipificado, es un delito. Ahora, todas las otras causas que no se pueden encauzar como femicidio propiamente dicho, pero tienen alguna connotación de violencia de género, también las ponemos en el informe, ¿no? Y así lo está tomando no solamente la provincia, sino también la Suprema Corte, a través de la Oficina de la Mujer, lo toma así al dato total, ¿no? Pero es importante hacer esta distinción, no solamente por la cuestión legal, por así decirlo, sino también porque detrás de todo esto hay víctimas, ¿no? Que también son los hijos, las hijas de las personas que ya no están. Entonces, hablar de un femicidio cuando quizás no lo fue o cuando quizás hay indicios, pero no tenemos la certeza porque hay que esperar la evolución de esa investigación para dar una carátula, aunque sea provisoria, necesitan ciertos elementos tipificantes. Entonces, por eso nos consideramos que es importante no abandonar estos casos, pero también darle una impronta con el nombre que corresponde, que son muertes violentas y o dudosas. Y los femicidios son aquellos que específicamente se los caratula como tal. Y en las estadísticas hasta septiembre, ¿qué han marcado en muertes violentas y en femicidios? Tenemos 21 total y tenemos 6 femicidios y el resto son muertes violentas. Bien. Tenemos 15. Y en cuanto a las denuncias, la cantidad de denuncias... Eso es un dato súper importante que pudimos sacar este año, porque siempre sacábamos el número de denuncia, pero del global, del universo total de denuncias, no podíamos identificar. Claro. Este año, como tenemos el Sistema Único de Denuncia en la provincia, que si bien es un sistema que implementa el Ministerio Público, Fiscal y la Policía, desde el año pasado, en un acuerdo que firma la Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, dicen, bueno, ahora todas las causas que ingresen como violencia familiar o de género, va a entrar por este Sistema Único de Denuncia, que es un sistema estandarizado. Entonces yo voy a la comisaría y el policía llena ciertos campos y el sistema automáticamente estandariza si es de violencia familiar o de género. Entonces, todo ese cúmulo de causas recién pasa a la Oficina de Violencia Familiar y de Género, que analiza y hace una depuración. Del total de denuncias que tiene la provincia hasta septiembre, que son 109.000 aproximadamente, un poquito más, el 26,4% de esa totalidad es de violencia familiar y de género.
O sea, estamos hablando que más de un cuarto Exacto. es de violencia familiar y de género. Y acá es necesario que expliquemos esto porque la problemática de género, de violencia familiar y de género, porque nosotras vemos las dos cuestiones, si bien el observatorio está creado para las cuestiones de género, por cómo se radican las denuncias, por cómo se recopila el dato, sí o sí vemos los dos factores, ¿no? Familiar y de género. Sí. Nosotras vemos que si de totalidad esto es una foto, ¿no? Pero cuando a mí me roban un celular, cuando hay un hurto, cuando tengo un choque de auto, yo voy directamente y denuncio, ¿no? Claro, bueno, lo primero que haces es vas a la comisaría y denuncias. Con la violencia no pasa eso, ¿no? Hay una estadística de la Corte Suprema que dice una persona que sufre violencia de género tarda en un promedio 7 años en denunciar. Claro. Otra encuesta que hace Spotlight de Naciones Unidas dice que el 42,8% solamente busca ayuda y el 25% accede a un organismo del Estado. O sea, tenemos un grupo de gente, de mujeres y de personas de la diversidad que no denuncian y que están atravesando violencia. Claro. Entonces, no es una problemática tan sencilla como decir sufro violencia y la denuncio. ¿Por qué? Porque la tengo naturalizada, porque hay un montón de prejuicios antes de denunciar, porque necesito la plata que me pasa mi pareja para seguir manteniendo a mis hijos, sí. Por un montón de factores que no me permiten denunciar automáticamente, ¿no? Y por esto de la naturalización, el ciclo de la violencia hace que vos estés permanentemente, identificarla ya es un paso enorme. Claro. Y denunciar es otro paso. Entonces, es importante, sí, es el 26,4, es muchísimo, muchísimo. Que yo te estoy diciendo que de todo lo que se denuncia, con la cantidad de delitos que hay y la cantidad de cuestiones que se denuncian, hasta que tengo un problema con un vecino, vamos a la comisaría y denunciamos, hasta ruidos molestos denunciamos. Sí. Imagínate que de todo, el 26,4 ya es de violencia familiar de género, o sea, claro, alarmante. Ahí da una foto preocupante, claro. Sí. Y ahora, ¿se establece un rango etario de las víctimas denunciantes, digamos? Claro. Digamos, hay un rango en el cual se pueda hay una población que es la que más denuncia, claro, que es entre los 22 y 49 años. ¿Y eso tiene algún mensaje, algún significado? Sí, sin duda, que es la población activa, la población que se capacita, la población, vos fíjate, generalmente los mayores de 50, ¿no? Sí. Le decimos, ya es una población más difícil de que vos formes o capacites o entiendas que tienen otro mensaje. La población que es más chica, que está activa, que todavía se tiene que capacitar, por ejemplo, no sé, Ley Micaela, ¿me entendés? Es decir, sí, bueno, me tengo que capacitar. ¿Cuál es el promedio de esa población? Y sí, de 20 a 50 años, un estimativo. Sí. Siempre hay un porcentaje también que denuncia que es más de 50. Entonces, ¿para qué te sirve ese dato? Para que toda la política pública y todas las acciones que se engendren desde el Estado estén dirigidas a esa población, porque es la población que hoy advierte un cambio, que dice, claro, en mi trabajo me está acosando mi compañero, ¿no? Siempre le ponemos el ejemplo de la violencia laboral y me gusta ponerlo sobre la mesa porque la violencia doméstica, como que ya es más fácil de identificar, saber qué puede pasar, ya no queda solo entre las 4 paredes de una casa, ya tenés un lugar donde ir, tenés asistencia. Ahora, estamos en una instancia donde la violencia laboral está cada vez más demandada en capacitación, formación, protocolos internos, pero cuesta identificarla y cuesta denunciarla, porque es tu lugar de trabajo. Exacto. ¿No? Entonces, lo que muchas veces decía, bueno, él es así, hay que bancarlo, es el compañero de trabajo, tiene esta forma de expresarse, es especial. Hoy decimos, no, lo podés denunciar y no está bueno que sea así, ¿no? Lo que estamos tratando también es que no todo caiga netamente en una denuncia, sino también en una cultura organizacional, en el espíritu que tengan las empresas privadas, los organismos del Estado, en que haya herramientas internas para ver cómo se puede trabajar esa violencia, ¿no? Y que por ahí una mujer de 22 años marcadas, de 22 a 49, pero de 20 y pico de años. Sí. Hace 20 años esa mujer sufría violencia por su novio, su pareja, y se la aguantaba, digamos, como quien dice. Hoy ya no. Y hoy la mayoría ya tiende a no. Imagínate que nosotros, desde el 2016 a la fecha,
se incrementaron un 82% las denuncias en la provincia. Claro. O sea, vos saliste en un 2015 con organismos, con juzgados, con capacitaciones, una declaración de emergencia con todos los poderes, y al otro año empezó pasamos de 11.500 denuncias a un estimativo que esperamos cerrar este año con 29.000 denuncias. Entonces tenés un incremento que tiene que ver con que haya más violencia, no necesariamente. Tiene que ver con que justamente la gente está denunciando. Antes, esto que vos decías, no, bueno, queda en la casa, queda en el trabajo, aguanto la situación, soporto porque, bueno, no me queda otra, claro, por los chicos. Bueno, hoy hay otra idea que también tiene que ver con el cambio generacional, ¿no? Y yo creo que las capacitaciones, todo lo que se habla, también en un momento, todo lo que eran los medios de prensa, ¿viste? Hablaban del 144, mostraban situaciones de violencia. Bueno, al ponerle ya nombre, cara y empezar a hablar del tema, y la gente empieza a identificar situaciones, claro, entonces se anima a denunciar. Claro, y por ahí inclusive también cosas del pasado, ¿no? Cuando Totalmente. ves algo decís, che, pero a mí me pasó algo parecido y era así. Ahora el tema, así como te preguntaba, Sí. lo de las edades. Sí. También la estadística marca días, horarios, hay momentos, o es las 24 horas de No. lunes a lunes. No. Por eso es tan importante el dato estadístico, porque todo lo que vos me preguntás, imagínate que ya sabés a qué población podés apuntar, o sea, a dónde, con qué población tenés que trabajar. El sistema de emergencia 911 dice, la mayor cantidad de llamadas las recibimos sábados y domingos de 8 de la noche a 3 de la mañana. O sea, el 43% de todo el cúmulo de llamadas que recibe el 911 por violencia familiar y de género es en ese rango. ¿Qué horario? De 8 de la noche a 3 de la mañana, sábados y domingos. Mirá. O sea, está muy identificado la población, el horario, Claro. ¿no? ¿Y qué pasa en esos horarios? Una víctima en ese horario, ¿Qué tiene? ¿tiene a dónde acudir? Y tiene 911, comisaría, que la comisaría trabajará, si es una medida de protección urgente, con la fiscalía de turno y el juzgado de violencia de turno, y no hay más. Claro. No hay un abordaje. O sea, esa mujer yo la tengo que sacar de la casa. Porque está en peligro. Porque es una urgencia. Hay que ver que puede intervenir el polo a través de un refugio, por ejemplo, ¿no? Sí. O qué otra medida, porque no hay una sola medida, hay un abanico de medidas. Pero para implementar el abordaje de protección, de acompañamiento, tiene que haber un organismo especializado en ese momento, por lo menos una escucha telefónica, ¿no? Porque a veces incluso eso es lo que se necesita en ese momento. Y hoy la provincia no lo tiene, ¿no? Eso es, yo creo que es un punto, sé que lo estaban trabajando desde el Ejecutivo Provincial, pero bueno, debe haber algunas cuestiones que faltan para cerrar la idea, pero es inminente la necesidad porque ya tenés que del 100%, el 43% día y horario. O sea, está identificado claramente a dónde está apuntando esa población y que los fines de semana, incluso si hablas con las mismas juezas o con la OBIF, te dicen fines de semana, feriado, y nosotras venimos advirtiendo también que los últimos 3 meses del año son los más complicados. Además, el momento del año también. Sí, las fiestas, enero, el carnaval, son épocas donde se advierte cómo se incrementan las denuncias. Qué bárbaro, ¿no? Es como que está muy identificado. Y el tema de los sábados y domingos tendrá que ver con que por ahí la gente, la violencia intrafamiliar, porque la gente está en la casa. Está en la casa, comparte más. Está en la casa, comparte más, se relajan. Importante decirlo, el alcohol y las drogas no te hacen ser violento. Te exacerban, ¿no? Si vos sos violento y si tomas alcohol, te va a exacerbar eso. Claro. Pero no es que vas a ser violento porque tomas alcohol. Claro, porque hay un montón de gente que toma alcohol y no es violenta. Exacto. ¿No? Entonces, identificar que no es que el consumo de alcohol lo puso violento. Esa persona ya es violenta. Y seguramente tiene durante la semana otra manifestación, ¿no? El maltrato, un montón de cosas. Bueno, pero quizás en este compartir, en que sale, se relaja más y bueno, tiene claramente una expresión más de violencia, ¿no? Bien, bueno, está muy linda la charla, vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir hablando de otros temas. Pausa en Fuera de Rutina, la primera, y ya venimos para seguir hablando del tema de la violencia contra la mujer, violencia de género aquí en Fuera de Rutina en este lunes. Ya venimos.
En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Junto al gobierno de la provincia de Salta, habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños. En Aguas del Norte, estamos comprometidos en seguir transformando comunidades. Trabajamos de noche para no interrumpir el tránsito de la ciudad. De 22 a 8 de la mañana toda la gente acá. Recuperar las calles es nuestra prioridad. Por eso es que trabajamos todos los días de la semana, a toda hora, sin descanso. Juntos estamos recuperando la ciudad. Muy bien, estamos de vuelta y seguimos hablando con la doctora Pilar González Sastre del Observatorio de Violencia contra la Mujer en lo que ha sido la presentación del informe anual que hace el observatorio de este tema que preocupa a tantos y que empezó hace unos 10 años el observatorio, pero con cuestiones que lamentablemente han pasado siempre, situaciones de violencia que se han registrado siempre en la sociedad, pero que ahora se le da otra visualización y se busca que cambien algunas conductas para que, bueno, en algún momento se pueda avanzar en el tema. Hay muchísimas denuncias, ya lo hemos contado, Sí. hay muchísimas mujeres que sufren de violencia y por ahí uno ve y se entera de las medidas que se toman desde la justicia y demás, y tiene que ver con las consignas policiales, por ejemplo. En algunos casos son 7 días, 10 días, en otros más, pero nunca da abasto esto. No da abasto. ¿Cómo se protege a una mujer que ha denunciado que es víctima o se ha constatado que es víctima de violencia? Bueno, primero que no da abasto porque tenemos hoy en la provincia más de 9.000 consignas entre ambulatorias y fijas. 9.000. 9.000. Claro, es un número impresionante. Impresionante, con un número de 21.500 causas depuradas que llegan a los juzgados. Ahora, esas causas, eso es lo que vos decías, una consigna puede ser 5 días, rondas ambulatorias, o sea, no necesariamente va a ser solo abocado a esa víctima. Igual el número es altísimo. Claro. Acá es un punto de inflexión, ¿por qué? Porque es mucho, claro que es mucho. Hoy las juezas tienen que tomar medidas apenas les llega la denuncia. O sea, el juzgado le entra la denuncia y dispone medidas. Entonces, con lo que tiene en el momento, dígase la redacción de la denuncia, cómo se identificó la denuncia, los informes que pueden llegar o no, toma la medida. Obviamente se disponen las medidas porque muchas veces ante una agresión o lo que sea, lo que hay hoy en la provincia son consignas. Lamentablemente, botones antipánico y pulseras duales hay muy poco. Entonces, en tanto no se pueda mejorar este recurso, que si bien el gobernador, él hace 2 meses estuvo negociando con Nación, porque esto depende de Nación. ¿Por qué? Porque Nación es el que provee el instrumento esto de las pulseras duales, es el Ministerio de Seguridad de Nación. Las pulseras duales y los botones de pánico. Ahora, se puede generar, ¿no?, una tecnología que en un momento lo implementó el sistema de seguridad de la provincia, que es importante tener otros recursos. Porque las consignas no dan abasto. Claro. Pedirle a la justicia que no dicte la medida de protección tampoco no es solución. No es una solución que yo te diga no hay. Sí. ¿Por qué? Porque la justicia tiene un deber. El deber es emitir medidas que protejan a la víctima, que haga cesar inmediatamente la violencia.
vos sos ejecutivo, yo te digo lo que vos tenés que hacer. Ahora, hay que plantear alternativas. No podemos estar con 9.000 consignas, eso estamos de acuerdo todos. Sí. O sea, no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Pero tiene que existir otro recurso que permita, ¿no?, suplantar ese policía. Entonces eso no depende de la justicia. No, eso depende. No. Tecnológico sería en este caso. Eso depende estrictamente del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo son las pulseras duales? ¿Cómo es la Lo función? bueno de la pulsera dual es que tiene una el denunciado y otra la víctima. La víctima. Entonces cuando se acerca suena. O sea, se advierte en el sistema de emergencia la alarma. Claro, en cambio, el botón porque siempre de pánico... se determina la perimetral Exactamente. de X cantidad de Siempre metros que no se puede acercar, por ejemplo, a 300 metros. Si Claro. él se empieza a acercar a la casa, va a sonar, va a advertir ¿Y a quién advierte eso? al sistema de emergencia. Entonces ahí nomás llega la policía al lugar. Claro. ¿Sí? ¿Y el botón antipánico? Y el botón lo tiene que presionar la víctima. Por Claro. eso se recomienda más un sistema como el de las pulseras Exacto. duales, donde si, por ejemplo, es de imprevisto, ella no lo vio, no lo advirtió que estaba cerca el denunciado, ya igualmente el sistema lo advierte. Claro. Errores van a existir siempre, sobre todo en los medios tecnológicos, ¿no? Sabemos que no va a ser, que todo es perfectible. Ahora, fundamental tener otra herramienta más, que en un momento se estaba estudiando el tema del botón en los celulares. Las críticas era que la provincia de Salta no tiene conectividad en todos lados, Claro. porque no tenemos que pensar solo en capital, Exacto. que pasa en el interior. Entonces, el foco también está puesto ahí, algo que realmente funcione, pero por lo menos, yo soy una fiel defensora de que por lo menos que comencemos con algo, Exacto. que por lo menos sirva en capital, no importa, pero comencemos con algo. Claro. Porque no se puede dejar a la víctima, o sea, el objetivo es uno, la víctima. Ese es el Exacto. objetivo para la justicia, para el ejecutivo. Todos tenemos que estar alineados para lo mismo, para hacer cesar la violencia inmediatamente. Ahora, disponer los recursos. Y obviamente, en la medida que se dispongan nuevos recursos, las juezas tendrán que ayornarse a estos nuevos recursos que existen para buscar otros medios para proteger a esa persona. ¿Este tipo de recursos electrónicos y tecnológicos ya se implementa en otras provincias? Hay en algunas provincias que se implementan, en Buenos Aires, en Córdoba, hay un avance, pero es como algo que necesitamos que acá exista, Claro. porque sí, en otros lugares, pero también es lo que te digo, la conectividad o la facilidad que tienen de acceso es distinto al que tiene la provincia de Salta. La provincia de Salta tiene tanta diversidad en todo, incluso culturalmente, ¿no? Claro. Cuántas comunidades tenemos en el norte, entonces lo que implementas en Salta Capital no es lo mismo que vas a implementar en Oral y en Tartagal, ni siquiera las medidas. Exacto. ¿No? Porque tenés 9 etnias, entonces todo va modificándose. Salta tiene mucha diversidad cultural, mucha diversidad, es muy amplio el territorio, Claro, mucha geografía. muy alejado, hay gente que no tiene acceso a ni siquiera a un destacamento policial en kilómetros. Claro. Entonces, bueno, todos esos son factores a determinar también en estas cuestiones, ¿no? ¿Hay una colaboración de la policía o falta también que la misma policía se capacite más, esté más? Falta. La policía se está capacitando. De Ley Micaela, por ejemplo. De Ley Micaela y se está capacitando en el sistema único de denuncias. Doy fe porque estuve participando de las capacitaciones, o sea, sé que se capacitan. El tema es que la policía tiene mucha movilidad. La policía es la primera línea, por eso es tan importante, porque la policía es el que recepciona a la mujer desesperada que se escapó de la casa. Claro. Entonces, si no tenés la empatía, si no entendés la problemática, porque va a decir, ay, pero la señora ya vino 5 veces a denunciar. Y bueno, porque así funciona la violencia, Claro. porque la mujer no puede salir de ahí. O porque tiene que volver o le tiene que dar de comer a sus hijos. Hay un montón de factores que influyen. Pero si ese policía o esa policía no entiende la problemática, no la estudia, no empatiza, es muy difícil, ¿no? Pero la policía es la primera línea y falta capacitación todavía. Todavía hay reclamos de que falta esa capacitación. Claro, en algún momento se habló de la posibilidad de que la consigna, igual estaría en tu problema por la cantidad, ¿no? Sí. Pero de que la consigna se la ponga al denunciado y no a la víctima. Sí, es un tema muy debatido jurídicamente. Sí. Eso no se aplica en Salta. Se aplica porque la ley lo modificó, se modificó en el 2021 la ley, la 7888, y permite que la consigna también la pueda tener el denunciado. Ajá. Ahora, acá hay una cuestión ya más de doctrina jurídica, de que muchos no lo aplican porque dice, es un recurso que utiliza el Estado para proteger, para estar con el denunciado, o estamos protegiendo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la naturaleza jurídica que tiene una consigna policial?
Generalmente se la pone a la víctima también para resguardar la medida, ¿no? Porque es más Sí. eficiente hablar de que la víctima está protegida a que si por X motivo el denunciado no lo puede advertir o se escapa o lo que fuera, ya estamos en otro riesgo, ¿no? Bien. Hablando de lo que es el funcionamiento del observatorio, que está cumpliendo 10 años, Sí. lo mencionábamos. ¿Notás que por ahí a veces, cuando te toca, vos y todas las directoras tienen mucha presencia en los medios y demás, o en cualquier situación, por ahí la gente que ustedes reciben en el observatorio, se confunde un poco la competencia, el rol montón. que tienen? Mucho, mirá. Un montón, porque el observatorio fue creado con un fin técnico. Sí, El observatorio es creado por ley. claro. Nosotras no somos un organismo, somos creados por ley en el marco de la emergencia. ¿Y qué busca este observatorio que está alineado a la 26485, que es la ley nacional? Sí. Busca generar estadísticas para que se genere la política pública en Sí. función de ese dato, capacitar, ser articulador, y tiene funciones, lo más importante que tiene es las recomendaciones que hacemos a los poderes del Estado, Sí. las articulaciones para unir justamente a lo que es el Poder Ejecutivo, Sí. el Judicial, el Legislativo, pero nosotros no tenemos un rol de asistencia a la víctima. Claro. ¿No? Esa es O la sea, si llega una persona, la podemos abordar para orientarla, pero nosotros no podemos, no podemos hacer, no tomamos denuncia, y por ahí tratamos de evitar incluso que esa persona tenga todo un proceso dentro del observatorio, porque sería revictimizarla, porque nosotras no podemos hacer nada, entonces la tengo que mandar o al polo para que la asesoren o a que haga una denuncia. Entonces, es difícil de comprender porque es un organismo técnico. Recibimos Claro. un montón de causas y de casos donde nos piden a nosotras qué opinión tenemos, si es violencia o no es violencia. Hay gente que se acerca y obviamente que las recibimos, porque es parte de nuestro rol en Sí. sí recibir a las personas. Si una persona está sufriendo violencia, no la vamos a decir no, retírate. Claro. Claramente, pero nosotros no hacemos asistencia, ni siquiera abordaje con las personas. Sí tenemos toda esta otra parte, capacitamos, la justicia nos manda un montón de oficios pidiendo capacitación a denunciados y nosotros capacitamos. Tenemos bastantes investigaciones, hicimos investigaciones también en comunidades originarias. O sea, la idea es dar todo el material que se necesita en la provincia para delinear cuál va a ser el plan de acción, las políticas públicas y qué ejecución van a tener. ¿Tienen logros que usted, a ver, entiendo que es difícil hablar de logros Sí. positivos en un contexto tan difícil, pero tienen logros que hayan marcado en el accionar que ha tenido el observatorio en todo Sí. este tiempo? Sí. Algo hablaste al comienzo, Sí, mencionaste algunas cuestiones. El observatorio tiene lo que te decía. Hoy tenemos un flujograma que ya está, que lo generamos con todos los organismos que intervienen en la problemática. ¿Qué se buscó con el flujograma? Acercar, ¿viste? Porque si no era como que un organismo hacía una cosa, el otro Sí. hacía el otro, y no sabían que incluso haciendo cosas distintas podían llegar a una solución más rápida, conjunta. Surgieron hasta capacitaciones, policía, asesoría. Yo creo que eso es un logro. Sí. Vuelvo a decir, no en la problemática en sí, ni en la persona que está sufriendo violencia en sí. Nosotras trabajamos por todo lo que es detrás, por toda esta red que tiene que ver con cómo acercar los organismos. Creo que eso es un logro, nos falta, porque nos falta hacerlo en Orán. Hicimos un solo encuentro en Orán, hay que hacerlo, como decíamos, en el interior. Creo que el logro está en las recomendaciones que nosotras hacemos y que muchas veces nos escuchan en el Poder Ejecutivo, sobre todo, que es donde recomendamos que se tengan ciertas prácticas, que se Sí. implementen ciertas formaciones. Considero que hoy somos más escuchadas que cuando comenzó el organismo. Cuando fue la presentación, para nosotras es muy gratificante ver los tres poderes del Estado, ¿no? Claro. Estaba Poder Judicial, estaban miembros de la legislatura, estaba el ministro Villada y muchas personas que intervienen desde el Ejecutivo. Entonces, la policía, nosotros trabajamos Claro. mucho con gente, con operadores BIF de la policía. Cuando uno presenta y ve que están escuchando y que por lo menos hay un interés en saber qué pasa en Salta con esto, y yo creo que ya es un paso más, ¿no? Antes por ahí costaba un montón convocar
y que quieran escuchar estos números. Hoy los escuchan. Por ejemplo, nosotros hicimos la presentación del informe de los 10 años que los tomó la Cámara de Senadores y de Diputados para sacar la prórroga de la emergencia. O sea, se está escuchando desde los lugares que tienen toma de decisión, que me parece que es importante, ¿no? Mencionaste la emergencia. ¿De qué sirve que se declare el estado de emergencia? ¿En qué ayuda? ¿En qué colabora para la tarea de ustedes? Fundamentalmente en el presupuesto, Ajá. que ahora lo tienen que trabajar. Claro. Si la emergencia da un marco de presupuesto para que se aborde la problemática, ¿entendés? Entonces, sirve primeramente para eso, para que se destinen recursos específicos a la problemática, sirve para que mostremos que esto no está resuelto y que tampoco aminoró, ¿no? Sino Claro. que va en una tendencia de crecimiento, porque si vemos las denuncias, todos los años tenemos más denuncias. Está bien, Claro. la gente se anima a denunciar, nosotros los vemos como un factor positivo, incluso que la gente esté denunciando, quiere decir que lo hacen, pero nos falta un montón, ¿no? Y con la emergencia lo que se busca es que haya el recurso para abordar esa problemática. La solución nos va a llevar generaciones, Sí. años, décadas, pero por lo menos que existan más recursos y que por lo menos la persona que hoy vaya a denunciar sienta que el proceso es efectivo, porque muchas personas sienten que el proceso no es efectivo. Claro. Hablando justamente del proceso y de, bueno, una mujer denuncia violencia, se le toma una declaración, ¿hay una articulación de la justicia, la comisaría, el Ministerio Público, o esa mujer cada vez que es citada tiene que repetir otra vez lo que le pasó, revictimizarse? La revictimización está presente. Sí. Lamentablemente está presente. ¿Por qué? Porque cuando vas a la comisaría y tenés ciertas preguntas que también te obstaculizan, por ejemplo, tu denuncia, ya estás en una situación de revictimización. Cuando vas al hospital o al centro de salud que tienen que constatar, por ejemplo, una Ajá. lesión, también. Que vas y te tienen que hacer el informe psicológico, después el ambiental y después vas a la declaración de la justicia. Esa mujer habló 5 veces, ¿no? Claro. Contó 5 veces lo que le pasó. Claro. Entonces, lo que se busca, y uno de los puntos que trabajamos en el flujograma es eso, evitar todo ese proceso de la mujer. O sea, lo que se trata es que no tenga que hablar en todos lados, sino si la policía hace una buena toma de denuncia, Ajá. va a ayudar en un montón de cosas, no solamente en que se dicte una medida que sea eficaz a la situación y al riesgo que está atravesando, sino también que sirve que la mujer no tenga que explicar tantas veces o decir, no, yo no dije eso, lo que pasa es que en ese momento, y explicar todo de nuevo. Hay que simplificar ese proceso, que es lo que hoy las personas se quejan del proceso, Claro. ¿no? Si bien cuando hace la denuncia en la comisaría, si es una situación grave, el oficial tiene que llamar al fiscal de turno para que disponga unas medidas urgentes de protección, por ejemplo, la exclusión del señor del hogar, ¿no? Entonces, todo eso se hace inmediatamente, porque en violencia el proceso lo obliga a que así sea. Pero todo el proceso es complejo, entonces la jueza va a tener que tomar la declaración claramente que sí, ¿no? En caso que ella considere que faltan elementos de la denuncia, va a tomar una declaración. En caso de que esté completa la denuncia y el informe psicológico, posiblemente no, pero va a depender de las circunstancias también. La ley obliga a que la jueza tome la audiencia, ¿no? Claro. Tanto al denunciado para que ejerza el derecho de defensa como a la persona que denuncia. Pero estos procesos tenemos que tratar de simplificarlos, y si es bueno en la primera instancia, que es cuando se toma la denuncia, todo es más fácil, incluso para la persona, porque hace la denuncia y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ya hice la denuncia y ahora me citan, va a la psicóloga, o sea, es todo un proceso. Por eso la contención y el tener recursos en ese momento, el post-denuncia, es fundamental. Bien. Bueno, vamos a ir a una última pausa y seguimos. Perfecto. Pausa en Fuera de Rutina y volvemos para el final aquí en esta otra semana hablando de la violencia contra la mujer. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta.
y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Junto al gobierno de la provincia de Salta, habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños. En Aguas del Norte, estamos comprometidos en seguir transformando comunidades. Trabajamos de noche para no interrumpir el tránsito de la ciudad. De 22 a 8 de la mañana va a estar toda la gente acá. Recuperar las calles es nuestra prioridad. Por eso es que trabajamos todos los días de la semana, a toda hora, sin descanso. Juntos estamos recuperando la ciudad. Muy bien, estamos para el bloque final aquí en Fuera de Rutina con la doctora Pilar González Sastre y, por supuesto, el último bloque del programa es con las 5 preguntas al hueso. Muy bien, vamos con la primera entonces. Pues, lógicamente son todas sobre el tema que hemos venido hablando, pero algunas cuestiones que no hemos tratado hasta aún. ¿Hay más denuncias porque hay más violencia o porque ahora las mujeres perdieron el miedo a denunciar? Hay más denuncias porque se visibilizó más la cuestión de la violencia. Puede ser que haya más situaciones de violencia, pero sin duda, y según lo que nosotras venimos viendo desde el observatorio, es porque hay hoy una posibilidad de denunciar. Antes no se hablaba de esto. Antes no existían recursos, no había estadística, nadie decía, la gente quería denunciar y no pasaba nada, te decían vuelva a la casa, resuélvalo. Hoy hay donde denunciar, hay leyes que nos amparan, hay un montón de factores, porque no es solamente el lugar, sino que existe una normativa que permita que uno pueda hacerlo, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver ni con los gobiernos de turno ni con nada. Esto tiene que ver con que es una problemática, existen normas, y no solo nacionales y provinciales, sino a nivel internacional, y eso es lo que tenemos hoy vigente, ¿no? Existe mucha capacitación, formación, campañas para identificar la violencia. ¿Y qué pensás cuando escuchás que se habla de que, ahora se puso de moda, entonces se denuncia cualquier cosa o cosas así? Y pienso que no vieron los datos, Claro. que no están, yo siempre digo, no hay ni que discutir. O sea, uno muestra las estadísticas, ves el número de femicidios, ves el número de cantidad de denuncias, ves los abusos y en la provincia y ya está. O sea, no necesitamos discutir si es una moda o no. 26.000 denuncias son una moda, no, claramente no. Es una problemática. Y cerrando, entonces es algo que existió siempre, nada más que ahora se mide. Ahora se mide y es visible, Claro. La gente lo identifica. Mucho tiempo lo normalizamos, estaba muy naturalizado el vínculo violento en parejas, en ámbitos laborales, institucionales. Hoy te dicen no, hay campañas incluso en los colectivos, ¿no? Por el acoso callejero, o sea, hay una tendencia muy fuerte y hay una política muy fuerte en que se identifique la violencia. No hemos hablado de eso, le pongo a la primera pregunta un bonus track, los tipos de violencia. Sí. Porque uno piensa violencia, golpe. No. Hay mucho más. No, hay mucho más, incluso la psicológica es la que acompaña todos los tipos de violencia. Esa está siempre. Está siempre, porque no es que directamente vino y me pegó. O sea, siempre hay un trasfondo, un maltrato, humillación, empieza en escalada la violencia. Y hay en distintos ámbitos. Tampoco es solo el doméstico, ¿no? Es el laboral, el institucional, el acoso callejero. Hay muchos tipos, la violencia obstétrica, hoy también denunciada en nuestra provincia, la violencia política, mediática. Nosotros en el observatorio nos pidieron muchas capacitaciones desde los juzgados en el marco de estas violencias. O sea,
ya se empieza a identificar, ¿no? Bien. Bueno, la segunda, ¿cómo es la relación del observatorio con las organizaciones feministas? Y bueno, yo creo que es un poco complejo en el sentido de que el observatorio, no vamos a negar que fue un organismo que surge de la lucha de las organizaciones, ¿no? Eso es, hay que reconocerlo. Si hoy existe el observatorio es por la lucha feminista. Creo que al no estar hoy su representante en el observatorio también es complejo, ¿no? Porque falta todavía que se designe la representante de las organizaciones. Las hemos convocado en algunas cuestiones, pero bueno, nosotros tenemos un perfil muy técnico, ¿no? Entonces, al no por ahí no mediatizar algunas cuestiones, porque así lo establece la ley, y es importante darle un perfil institucional porque creemos un montón en lo que hacen las organizaciones, entonces sabemos que ellas tienen otra impronta y el observatorio tiene que mantener un perfil técnico e institucional. Entonces, por ahí comprender estas cuestiones es como más complejo. Pero sin duda yo creo que es importante que ellas estén representadas en el organismo, ¿no? Bien. ¿Y por qué no están representadas? Hubo un problema durante el concurso de las organizaciones, entonces como no había claridad, no había reglamento en el concurso, hubo un amparo, la justicia resolvió y bueno, y eso quedó como en el trámite de que se la designe a Irene Cari, que es quien estaría representando en el observatorio a las organizaciones. ¿Pero que tiene pendiente una resolución judicial primero? No, ya salió la resolución judicial, tiene el proceso administrativo. Digamos. Ajá, bien. Para poner en claro, hoy el observatorio tiene 4 directoras. 4 y deberíamos ser 6. Bien, está vos que representas al Poder Judicial. Exactamente. Representante de Cámara de Diputados. De senadores y de la UNSA. Ah, la UNSA. De la UNSA, de la Academia, que es súper importante. Claro, el Ejecutivo no. El Ejecutivo no, también quedó trunco ese proceso de selección. No Ahí sabemos. Están las 2 que faltan. Claro. Igual, yo quiero aclarar algo, el observatorio no tiene nada que ver en esas instancias. O sea, nosotros llegamos al observatorio con la designación lista. O sea, las directoras no tenemos nada que ver en los procesos de otras directoras. Claro, no deciden nada, ustedes quién entra. Ni siquiera podemos hacer nada, digamos. Ah, bien. O sea, cada uno concursa, por ejemplo, mi concurso fue público, escrito, oral. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial sale la acordada de la Corte con mi designación y eso va al Poder Ejecutivo para que se haga el instrumento final. Pero no es que las directoras podemos intervenir en el proceso de otra directora. Eso es algo que es importante aclarar porque a nosotras nos encantaría que estemos las 6, porque me parece que es lo que corresponde y así lo establece la ley, pero bueno, no es algo que nosotras podemos decidirlo. Exacto, bien. Pero sí este perfil que ustedes hablan de técnico, más ustedes en el técnico, observatorio no hacen política, digamos. No, y por eso está representado todo. ¿no? Porque tratamos de tener este perfil técnico, institucional y mantenernos un poco alejadas de todo para ser un poco autónomas y autárquicas como marca la ley. Lo hemos hablado un poquito, la tercera, pero lo volvemos a traer a colación. ¿El Estado provincial destina los fondos necesarios para la prevención de la violencia contra la mujer? Sigue faltando. Sigue faltando, hay una demanda muy alta, nosotras vemos año a año. Yo siempre digo también esto, ¿no? Es muy difícil que un Estado vaya en consonancia con una problemática que en 10 años se te incrementó un 82%. Muy difícil, pero sí es necesario algunos recursos, ¿no? Sabemos los horarios, los días, imponer un recurso. Las juezas de violencia hoy están recibiendo más de 100 denuncias por día, ¿no? Otro juzgado es inminente. O sea, no es una cuestión de que pedimos todo. ¿Cuántos juzgados hay? 3 en el distrito Centro. El distrito centro, 3. ¿Y fiscalías? Y fiscalía no hay varias, hay 5 fiscalías. Ah, bien. Pero no alcanza. No alcanza porque tienen que, por el proceso que es tan rápido, justamente la celeridad es la característica, vos necesitas que ya se dicten las medidas. Entonces, 100 denuncias por día en un juzgado de turno es prácticamente humanamente imposible, ¿no? Claro. Entonces, por ahí hablar de esa necesidad de recursos muy puntuales. Y lo otro que también creo que es importante hablar, que no siempre es crear cosas, ¿no? Sino cómo podemos hacer más eficientes los recursos que ya existen. A ver, durante 10 años no funcionó esto o medianamente queríamos que funcionara. Hoy con la demanda que tenemos hay cosas que hay que reestructurar porque ya no funciona, ¿no? Entonces, me parece que también está en darle una vuelta de tuerca a los recursos que existen para mejorarlos. Y bueno, y hay algunas cosas que sí son inminentes, como por ejemplo otro juzgado, pero por la cantidad de denuncias que están recibiendo. Bien. La cuarta,
Ante el conocimiento de un femicidio, ¿usted en el observatorio lo sienten como, de alguna manera, un fracaso en su tarea? Sí, siempre que haya una muerte de una mujer va a ser un fracaso y es un dolor porque, como siempre decimos, no importa que sean una o sean 20. Claro. ¿No? O sea, hay una mujer que murió a causa de una situación de violencia de género. O sea, no es que murió en un accidente de auto, no. O sea, hay una causa específica y nosotros trabajamos en esto. Todo lo que implique un fracaso, así sea de una mujer que denuncia, por más que nosotras desde el observatorio no tomemos denuncia, y va a ser un fracaso, porque nosotras, así como te digo, somos un organismo creado y buscamos este perfil institucional y técnico y buscamos que todo un proceso mejore. Y en la medida que eso no mejore, todas somos responsables, todos los que estamos en esta cadena del proceso. Bien. Bueno, la quinta pregunta al hueso, por ahí parece una utopía, pero ¿es posible lograr algún día la eliminación de la violencia contra la mujer? Según Naciones Unidas vamos a tardar 130 años. Está sí. Sí, por eso digo siempre que esto es una problemática internacional, no es que es una moda. Sí, claro. Pero yo creo que hay muchas cosas que pueden mejorar en el día a día, ¿no? Desde cómo me vinculo con mis compañeros de trabajo, qué chistes hago, cómo trato a mi mujer, un montón, y empezar a entender que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que no es que le pasa a otros, claro. Y a mí no. Puede pasar a tu hija, a tu hermana, a tu amiga, a cualquier persona. Nadie está exento de esta realidad. Pero si bien esta es una estadística que te desanima, yo creo que hoy ya hay cambios. Como te dije, hoy el observatorio, hablando de datos técnicos, no mostrando nada, sí. Un organismo que le cuesta mucho visibilizarse con esta mirada porque es técnico, es institucional, y que haya gente queriendo escuchar qué decimos, me parece que ya hay un cambio. Pidiendo capacitaciones, estamos ahora trabajando con el sector privado y eso es un cambio de mentalidad, eso hay un avance, ¿no? Cuestionamientos, millones. Sí. Millones. Sí, siempre lo hay. Pero creo que estamos en camino por lo menos a ir modificando algo. Siempre, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de todo tipo de patología, enfermedad y demás, se hace foco en que la prevención hasta le significa ahorro de dinero al Estado en el sistema de salud. Lo mismo, acá la prevención... Lo mismo, ahorro de dinero. En el momento que vos focalizás tus recursos en prevenir, en tener áreas, por ejemplo, municipales, que tengan un buen equipo, que aborden las cuestiones, incluso, sí, quizás no van a llegar a denuncia, pero porque van a poder solucionar de otra manera las cuestiones. Claro. Entonces, alivianás todo un movimiento estatal que se produce después de una denuncia, que la podés aliviar antes y proteges a esa persona, además, que es lo más importante. Claro. ¿No? La estás protegiendo y podés hacer que revierta un montón de cosas. Esto de la autonomía económica, que también propone Itatí. Es importante hablar de la autonomía económica. ¿Con qué va a salir esa mujer adelante? Sí, denuncia ¿no? Entonces, tener alineados los programas, la prevención, la educación en las escuelas, eso es prevenir para el futuro y vas a tener mucho menos gasto a nivel Estado si lo trabajas desde la prevención y no tenés que atacar post-denuncia. Meto un bonus track. Hablamos de toda esta problemática en todos los sectores. Sí. Y siempre que lo llevamos al interior es todavía mucho peor. Mucho peor. La falta de recursos. Mucho todo. Peor, porque por ejemplo cuando quedaron con tan pocos operadores del 144. Sí. Yo lo primero que pensé es la gente que está en el interior. Que para ir a un destacamento policial tiene kilómetros y kilómetros, que no tiene accesibilidad, que no tiene conectividad, que tanto cuesta, ¿no? Entonces, no mirarla con esta mirada desde capital, sino entender que la provincia tiene un montón de complejidad, que tenemos una diversidad cultural muy grande, que tenemos población alejada, que tenemos población que no tiene recursos y acceso. Entonces hay que mirar, por eso el flujograma nuestro es uno para Distrito Centro y otro que vamos a hacer ahora en Orán también, claro. En Orán y Tartagal, porque es distinta. Incluso la dinámica de los mismos organismos estatales, cómo se vinculan, es diferente. Entonces todo eso hay que trabajar, ¿no? Y la población es totalmente diferente a la que hay en Salta Capital. Eso. En el interior también hay fiscalías especializadas y juzgados. Exactamente. En los distritos judiciales del interior. En todos los distritos hay fiscalías, defensorías y juzgados especializados en violencia familiar y de género. Bueno, nos quedamos sin tiempo. No. Muchas gracias por haber venido al programa. Espero que te haya sentido bien.
Muy bien. Muchas gracias y bueno. Gracias por el espacio. Por y favor. gracias por darle la impronta y la importancia que tiene esta problemática. Bien, muchas gracias. Pasaba así con nosotros la doctora Pilar González Sastre del Observatorio de Violencia contra la Mujer hablando de este tema. Nosotros les agradecemos a ustedes como siempre por haber estado una semana más con nosotros aquí en Fuera de Rutina y la semana que viene otra vez nos vamos a encontrar aquí en nuestra pantalla. Chao.